Vamos a hablar exclusivamente sobre cuando hacemos una carga. Cómo es el procedimiento y de qué deben estar atentos. Porque muchas veces no es trasladar una carga, simplemente recoger, dejarla, fírmame, adiós. Es muy importante. Yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son contratistas independientes. Son una empresa que le está prestando servicios a otra empresa, en este caso Dispatcher, la compañía. Posteriormente este Dispatcher, compañía, le presta servicios a otra empresa, que es el broker. Y de igual manera el broker le presta servicios a otra empresa, que es el shipper. Esto es una cadena. Y siempre cuando se nos presenta alguna situación o algún problema, los mayores responsables de ello somos los dueños operadores. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por todo el apoyo que tienen con mi canal y directamente con mi persona. De verdad es bastante gratificante saber que cuento con todo su apoyo y esto me motiva más para seguir creando contenido. Los quiero invitar a que no se les olvide darle me gusta al video, suscribirse al canal y, importante, activar la campanita. Si hacen esto, cada vez que subo un video, YouTube enseguida les va a notificar. ¿A dónde quiero llegar? Cuando ustedes hacen una oferta con un dispatcher y con una compañía, como les estoy explicando, esto viene en cadena. El shipper coloca en el load board, en una tabla de carga, que necesita enviar una carga. Posteriormente el broker aplica como el shipper, obtiene la carga y posteriormente el broker publica esta carga en el load board. Luego viene el dispatcher o las compañías a hacer las subastas a la carga, con previa confirmación del dueño operador o en alguno de los casos sin la confirmación del dueño operador. ¿Qué significa esto? Cuando les digo sí confirmación o confirmación, los dispatcher o buen dispatcher, la forma de trabajo es la siguiente. Él ve la carga listada en el load board, ejemplo, desde Miami para Nueva York, inmediatamente llama al dueño operador y le dice, hay una carga que va desde Miami para Nueva York, ejemplo, tiene 1400 millas, ¿estás interesado? Sí, estoy interesado. El precio por esta carga que yo te sugiero que podemos aplicar es $1,600. Como saben los dispatchers, trabajan con un porcentaje entre el 8 al 15%. Depende de cuál fue la negociación que ustedes hicieron en el inicio de sus funciones por medio del lease agreement. Si el dueño operador está de acuerdo y llega, valga la redundancia, a un acuerdo con el dispatcher viene, oferta la carga y posteriormente el broker se la otorga o no si está de acuerdo con el precio. Eso es consultar con el dueño operador. Cuando hablo de no consultar con el dueño operador, las compañías en su mayoría ya tienen la carga. ¿Por qué ellos tienen la carga? Las compañías trabajan con muchos dueños operadores. De igual manera mandan a instalar una aplicación de rastreo o ubicación. En algunos de los casos, ustedes tienen que reportarla, damos su zip code todas las mañanas, donde se encuentran, y la compañía sabe en qué área está usted. Y ellos cuando llaman, ellos les van a hacer creer que hacen como los dispatchers, que les van a ofertar la carga y luego van a subastar. Pero en la mayoría de los casos, las compañías ya tienen la carga. ¿Por qué? Porque ellos llegan al load board y ven la carga. Ejemplo, mira esta carga que va de Miami para Nueva York. Ven el sistema, si tienen una aplicación o simplemente ven los reportes por los mensajes de texto, cuántos dueños operadores existen en el área. Si, ejemplo, hay 10 dueños operadores, ellos se van a arriesgar y van a subastar la carga. Luego que subastan y que ganan la carga, es cuando van a llamarlos a ustedes. Y por eso es que les digo que les van a hacer creer. Porque ellos van a decir, mire, hay una carga que va de Miami para Nueva York, 1400 millas cargadas, le describen la carga, y un pallet, 48 por 48 por 48, 2000 libras. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu precio? Si se acuerdan, en el despacho les digo, ¿te parece si sugerimos el precio de esta carga por tanto? ¿Te parece si ofertamos esta carga por tanto? La compañía no, la compañía va a preguntar directamente su precio. Como siempre le digo, y aprovecho para recordarlo, por encima del dólar, siempre. Siempre en mi cargo van por encima del dólar. Luego que ustedes den su precio y la compañía está de acuerdo, la compañía le va a pedir 15 minutos. Y en esos 15 minutos le van a decir, déjame subastar la carga. Sabemos que no es así, porque están haciendo llamando a todos los dueños operadores que están en el área. Si ellos tienen la carga, es cuando les va a otorgar la carga. Por eso es que les digo al principio, sin la confirmación o por la confirmación del dueño operador. ¿Qué sucede? El dueño operador ganó la carga. Aquí esta explicación se aplica para un dueño operador de cargo bar y para un dueño operador de Ghost Truck. Cuando ustedes reciben la confirmación de la carga, ustedes se tienen que trasladar al sitio de recogida. Se identifican con la compañía que están representando, les entregan la carga
y les entregan un documento muy importante que se llama Bill of Lading, mejor conocido como BOL o BOL. Este Bill of Lading es un documento sagrado. Es un manuscrito que ustedes tienen que cuidar por sobre todas las cosas y es el motivo principal de este video y ya les voy a explicar al final por qué. Luego que ustedes recogen la carga, se le entregan la carga, vale la redundancia, y le entregan el Bill of Lading, ustedes proceden hacia su destino. Desde ese momento que ustedes salen de las instalaciones del shipper, ustedes son responsables de la carga. Ante toda situación que pueda suceder, ustedes son los responsables de la carga. Daños materiales, daños físicos, contratiempos, etc. Por eso es que es muy importante, y nosotros siempre pasamos fotos antes de cuando estamos saliendo del cliente para ver el estado de la carga. Cuando nosotros le mandamos una foto al dispatcher o a la compañía, es para demostrar que recogimos la mercancía en buen estado. O en su debido caso, si tiene una situación o algún daño, inmediatamente ellos se van a dar cuenta. Pero ustedes son un responsable 100% de la carga a partir de ese momento. Todo lo que suceda en el transcurso es responsabilidad del dueño operador. Sí es bien cierto que ustedes tienen una póliza comercial. Sí es bien cierto que estamos amparados, pero eso no nos exenta de que tengamos una situación o que dejemos de ser responsables ante cualquier daño o, muy importante aún, ante la pérdida de la carga. Luego que nosotros llegamos al sitio del destino, y se los voy a hablar con experiencia, a este humilde servidor le ha pasado en algunas oportunidades y a muchos dueños operadores. Nosotros en su mayoría utilizamos Google Maps, utilizamos Waze, utilizamos GPS de aplicaciones que están en nuestros dispositivos móviles, bien sea una tablet o bien sea un teléfono. Yo he llegado a sitios donde, por ejemplo, voy al 101 Western Avenue y me dice que el edificio es aquí y el edificio está a 2 sitios, a 2 edificios donde yo estoy. ¿Qué pasa? En la mayoría de sus casos, nosotros llegamos a zonas industriales, donde hay una empresa, otra empresa, otra empresa y otra empresa. Y estas empresas están acostumbradas a hacer recibimiento de cargas y envío de cargas todos los días. Vamos con el primer consejo de oro. Si usted llega a un sitio a descargar, verifique que sea el sitio. No se deje llevar solamente por el mapa, por el Google Maps, no se deje llevar por el GPS. Automáticamente pregunte, este es el 101 Western Avenue, esta es la compañía tal, el Bill of Lading dice a dónde tiene que ser entregado. De igual manera, no se confíe, siempre verifique. Si les dice que sigue el sitio, ustedes van a proceder a entregar la carga. Ahora viene lo más importante y el consejo de oro número 2, que es a donde yo quiero llegar. Ustedes entregaron la carga. Este Bill of Lading tiene que ser firmado como recibido por la persona que, valga la redundancia, recibió la carga. Pero no obstante, solamente tiene que estar recibido. Tiene que colocar su nombre y su apellido legible. Como se le dice en inglés, print your name, please. Si tú no hablas muy bien el inglés, no te olvides de esto. Please, sign, firma, and print your name. Please, it's very important for me. I will appreciate you now. Muy importante para mí, voy a agradecer muchísimo tu ayuda. Luego que este recibidor firma, coloca su nombre y su apellido, ustedes también tienen que colocar, es mi recomendación personal, la hora que entregaron, de igual manera el nombre de la persona. Es muy importante, pero de su puño y letra. Ustedes ahora tienen que enviarle al dispatcher o a la compañía lo que llamamos el POD o POD, Proof of Delivery, prueba de la entrega. ¿De qué consta? Normalmente consta de una foto de la carga antes de sacarla del cargo van o del postro, una foto de la carga fuera del cargo van y del postro, y muy, pero muy importante, una foto del Bill of Lading ya firmado como recibo. Ustedes envían esto al dispatcher y la compañía le va a dar el good to go o el ready to go. A partir de ese momento, ustedes se pueden ir y quedan liberados para seguir ofertando cargas con otra compañía o con otro dispatcher. Llegamos al punto y motivo principal de este video. ¿Qué hago con la hoja del Bill of Lading? En su mayoría, muchas personas la guardan en el cargo o al postro y a las 2 semanas la botan. O en algunos casos, las personas inmediatamente botan el Bill of Lading.
Estimados amigos, nunca boten el bill of lading. Sí, van a acumular resmas de papel, pero eso va a ser su aval a lo que le quiero explicar. Actualmente han pasado 3 casos que yo conozco de dueños operadores. Recientemente hubo uno con un dueño operador. Hizo una carga hace aproximadamente 5 meses, entregó con todas las condiciones que yo les estoy diciendo, hizo todo su proceso normal y este muchacho siguió trabajando. Un día salió a trabajar después de 5 meses y resulta que fue detenido por la policía. Este sujeto tenía una orden de detención de otro estado. ¿Por qué? Por un extravío de la carga. Así textualmente como ustedes lo están escuchando. Un extravío de la carga. Ustedes se preguntarán, pero si yo entregué la carga en el sitio del destino, a mí me firmó un recibidor y yo tomé fotos. Es allí a donde quiere llegar por el consejo principal. No obstante, no solo guarden el bill of lading en papel. Tengan fotos y a su vez tomen fotos de las instalaciones. Si es posible, yo sé que es ilegal y es muy delicado tomarle fotos a las personas, sobre todo una propiedad privada. Pero en este caso no es una foto personal. Ustedes están haciendo una función. Yo siempre que descargan o que tiene el montacarguista la carga, tomo una foto. Mi teléfono tiene actualmente 9,000 fotos de entregas. Variadas, 3, 4 entregas. Porque es el único aval que me va a ayudar a la hora de una situación. ¿Qué pasa? Esta persona hizo su trabajo normal, de forma honesta, sin ningún tipo de problema, cumplió con sus funciones porque no lo conozco directamente, pero sé que es una persona profesional que trabaja muy bien, entregó su carga y siguió trabajando durante los demás meses consecutivos. Resulta ser que la carga no aparece o la carga fue extraviada. No se saben las razones, si se descargó en el sitio correcto o no se descargó en el sitio correcto. Pero lo cierto es que la carga está desaparecida y este muchacho fue a la cárcel por buen tiempo, hasta que pudo demostrar de que no era responsable. Pero por supuesto que después del trago amargo quedamos con la mala sensación de haber vivido esta experiencia. Y es un poco frustrante cuando ustedes están haciendo un trabajo honesto que les suceda una situación similar. Siempre, señores, estimados amigos, guarden pruebas de dónde están entregadas. Yo en lo particular uso 2 teléfonos, un teléfono laboral y un teléfono personal. Siempre el teléfono laboral es de gama alta y con alta capacidad de almacenamiento. Y sobre todo, no obstante el teléfono, porque sabemos que los teléfonos se pueden perder, que tengan un almacenamiento en la nube. A la hora que se les extravíe el teléfono, ustedes descargan y siempre mantengan esto actualizado. Es un consejo que les quiero dar desde el fondo de mi corazón. Tengan mucho cuidado porque esto es un tema bastante delicado. Y recuerden, somos contratistas independientes. No estamos exentos. Puede pasar, como le pasó a este muchacho, le pasó a las otras 2 personas que yo conozco, le puede pasar a cada uno de ustedes. Siempre tengan pruebas. Tengan una carpeta, un archivador en su unidad, en el Box Drop o en la cargo va. Así acumulen rejas de papel. Créanme que esto es lo que les va a ayudar a la hora de la situación. Mucho cuidado, de verdad, cuídense en las carreteras, estén alertas. No es fácil. A pesar de que este trabajo nos genera grandes beneficios, como es un buen ingreso semanal cuando lo trabajamos con disciplina, cuando lo trabajamos con gran esfuerzo, no es fácil salir de la zona de confort. Y ya estamos haciendo un sacrificio bastante grande, como es estar alejado de nuestra familia, de los seres queridos, para a su vez conseguir una situación de trago amargo en la carretera. De verdad, sigan mis consejos con esto que les estoy diciendo y a su vez apliquen las normas preventivas siempre. Seguridad ante todo, preguntas. Esta es la compañía, esta es la empresa, siempre comuniquen todo, no borren mensajes de texto. El teléfono de trabajo va a ser un teléfono de trabajo y es lo que los va a ayudar a ustedes a la hora de una situación. Muchas gracias por todo su apoyo, espero que estos consejos les puedan ser muy útiles y de igual manera si conocen a alguien que pueda estar presentando una situación similar o que esté propenso a pasar una situación similar, compártele este video para que así llegue y tenga un conocimiento preventivo. Muchísimas gracias, no se olviden de las claves del éxito. Disciplina, constancia y enfoque. El dinero está en la carretera.